buscar en nuestra Biblia el libro de Job. Job, capítulo 41. Ya empezamos con el capítulo 41. Y vamos a buscar ahí del versículo 1 al versículo 17. Gracias te damos a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por esta preciosa oportunidad. Gracias, Señor, por esta maravillosa bendición. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, hemos levantado nuestra oración, Padre, para que tú escuches nuestras palabras y nos ayudes a salir adelante conforme a la instrucción que tú tienes preparada para nuestras vidas. Ahora, tú que has hecho tantas preciosas y maravillosas cosas en cada uno de nosotros, a ti te pedimos que nos guíes en esta oportunidad. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Si usted tiene su Biblia, mis hermanos, le voy a invitar que podamos decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Job, capítulo 41. Vamos a leer del versículo 1 en adelante al 17. Nos dice: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Multiplicará el ruego para contigo, te hablará él lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como pájaro, o lo atarás para tus niñas. Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. Cortarás tú con cuchillo su piel, o con arpón de pescador su cabeza. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? Es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá de delante de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudo fuerte, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¡Qué viento! No entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, que eres ese Dios todopoderoso. Así como hablaste a este hombre llamado Padre, buscamos que también nos puedas hablar a cada uno de nosotros. Ahora, tú que haces perfectas maravillas, haz una de ellas también en nuestra vida, al podernos guiar a través de este acontecimiento, en este entendimiento de este monstruo conocido como Leviatán. Pues en Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Hermanos, hemos llegado a una parte muy preciosa, una parte en la cual la palabra de Dios hoy nos quiere instruir. Así como el Señor estaba instruyendo a este hombre llamado Job,
también nos quiere instruir a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a la instrucción de Dios? Ahora, yo tengo una pregunta. La palabra está hablando de Leviatán, y el sermón se le ha titulado La descripción de Leviatán, primera parte. Pero, Leviatán, ¿qué es? Pues según la mitología cananea, ellos lo pintan como un monstruo de 7 cabezas. Pero nosotros vamos a darnos cuenta que a través del contexto que se ha podido investigar, nos vamos a ir viendo que algunos creen que este monstruo marino, la cual estos cananeos y todos estos de la mitología griega y todos estos tipos de personas habían conocido, que parece que sí había existido. El nombre de Leviatán viene por lo monstruoso que era, lo grande que era el animal. Yo no sé si alguien ha oído hablar de el monstruo del lago Ness. Es un lago que está por allá, no me acuerdo cómo se llama el país, pero ese lago, muchos dicen haber visto este monstruo. Algunos lo describen como una gran cabeza como el de dragón, y que tiene 3 curvaturas en lo que va en el agua. Pues hasta ahora muchos creen que es una mitología, muchos creen que son cosas que la gente han ido inventando, porque nadie lo ha podido filmar, mucho menos atrapar. Ahora, la palabra de Dios, cuando nosotros estamos hablando sobre esa descripción de este monstruo llamado Leviatán, la cual parece que inmensamente grande. Algunos teólogos y algunos escritores creen que este monstruo podía asemejarse a un cocodrilo. Diga cocodrilo. ¿Saben lo que es el cocodrilo? Pero algunos debaten ese tema porque creen que el cocodrilo no exactamente vivía en el mar, porque según las descripciones, este monstruo era un monstruo que vivía especialmente en el mar. Ahora, hay diferentes tipos de cocodrilos. Hay cocodrilos, hay lagartos, hay, ¿cómo le llaman? Son como caimanes. Caimán, que, bueno, creo que depende del área donde se encuentra. Pero lo que quiero decir es esto: si hay un cocodrilo de agua salada, y podemos darnos cuenta que durante los tiempos de la antigüedad, estos animales en lugares como Egipto eran venerados, eran mirados como dioses. ¿Por qué? Porque también, como se usaban los leones para poder devorar a cristianos o personas que habían incurrido en alguna falta, habían en Egipto, habían como catacumbas en la parte de abajo, y en esos lugares habían como tipo una correntada que pasaba, y había como pozas de agua donde habitaban estos cocodrilos. Hay lugares que se han encontrado todavía esqueletos de estos animales. Hasta donde yo pude investigar, el más grande que se ha visto ha andado entre 25 pies. ¿Sabe cuántos son 25 pies? Estamos hablando más de 8 metros de largo. El último que se había avistado andaba como por 18, unos 6 metros de largo. Pero estos cocodrilos, si usted lo conoce y se da cuenta, lo que nosotros a veces vemos son los que andan entre 1 metro o 2 no más. Pero ya ver un monstruo de estos. ¿Y por qué algunos teólogos creen que era un cocodrilo? Por sus características, la cual la palabra de Dios está hablando. Ahora, si nos compenetramos un poco más en lo que es la historia, nos vamos a dar cuenta que algunos creen que también pudo haber sido un tipo de dinosaurio que vivía en el mar. Otros creen que pudo haber sido algún tipo de ballena por su feroz tamaño. Entonces, hay diferentes puntos de vista y diferentes posiciones. Pues la que más se apega a lo que la palabra está hablando es el cocodrilo de agua salada.
que es un animal inmenso. Y conforme a la descripción que acabamos de poder leer en la palabra de Dios, en estos 17 versículos, hemos podido ver que se asemeja mucho más a este tipo de animal. Ahora, nosotros vamos a conocer acerca del Leviatán. El tema es del versículo 1 al 17, conozca acerca del Leviatán. Yo quiero que también usted pueda enfocarse, porque por allá, por los años 1900 a 1914, se había dado una revuelta en el cual hubo un grupo de cristianos o de sectas, o no sé cómo le podríamos decir, que también hablaban del Leviatán que habría de venir porque se iba a terminar el mundo. Y el Leviatán que ellos mencionaban era un tren que era bien monstruoso, grande. Entonces, pero la palabra de Dios, cuando habla y enfoca al Leviatán, está hablando de este monstruo marino. Ahora, hasta la fecha no hay una descripción conforme a la Biblia o una foto para decir este era el Leviatán, sino que más bien lo que hay es lo que nosotros cada uno podemos entender y podemos ver. Bueno, la palabra de Dios nos dice: sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Y esta palabra, cuando está hablando en este contexto, está mostrando que si había manera de poder capturar a este animal con un anzuelo, no era posible. ¿Por qué? Por su tamaño. Su tamaño podría ser, calcúlele, si el más grande que se han visto, y cuando le hablo, le estoy hablando con veracidad. Cuando usted tenga tiempo, métanse en YouTube y busque el cocodrilo más grande y va a ver. Ahí está el esqueleto del cocodrilo. Un hombre está parado y es más grande la cabeza del cocodrilo que el hombre. Entonces, cuando usted puede ver que este animal no era posible cazarlo con un anzuelo, más la palabra dice, o con una cuerda que le eches en su lengua. No se podía, porque los cocodrilos, para agarrarlos, cuando lo toman, muchos los cazan con cuerda, algunos los cazan con anzuelo, pero depende hasta qué tamaño. Ahora, si es menos de 3 metros, podría ser con anzuelo, 3 metros y medio, 4 lo más, pero ya de ahí para allá, el anzuelo se vuelve a enderezar por la fuerza del animal y la fuerza de los que lo están jalando, se endereza. Es mucho más fácil poderlo cazar si uno le tira una cuerda en la cabeza o le agarra la boca. Ahí es más fácil poderlo manipular. Cuando la palabra dice o con cuerda que le eches en su lengua, esto significa que el animal era tan grande que 1, 2, 3, 4 hombres no lo podían dominar. ¿Y por qué le traigo a mención esto? Es por lo que Job estaba mencionando. Váyase a Job, busque ahí en su Biblia Job 3, váyase a Job 3, 8. Ahí usted va a ver que también se menciona sobre el Leviatán. ¿Por qué? Porque hay 4 lugares más en la Biblia en el cual del Antiguo Testamento se está haciendo mención a este monstruo marino. Job 3, 8, ¿qué nos dice? Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Ahora, esto Job estaba hablando en su primer discurso a sus amigos, y él estaba mostrando, pero la palabra de Dios, ahora que está hablando Dios, váyase allá nuevamente al 41. Ahora que está hablando Dios, usted se da cuenta de que era difícil de que uno iba a poder ir a entremeterse con este tipo de monstruo. ¿Por qué? Porque el monstruo este era feroz, inspiraba temor al hombre. Si usted se da cuenta, muchas mitologías de la antigüedad hablan lo que vieron el Nautilus. El Nautilus cuenta historias sobre unas grandes pulpos que
que hasta embarcaban, o sea, agarraban los barcos grandes y lo hundían. Hasta la fecha de hoy no se ha visto un pulpo que pueda hacer eso. Pero yo quiero que usted pueda ver cómo Dios ahora le está hablando a este hombre llamado Job. La palabra de Dios en el versículo 2, cuando nos dice: pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Era difícil. ¿Por qué? Porque este es un animal, ¿cómo le podríamos decir? Del wilderness. Era un animal feroz, un animal que tanto tenía fuerza en la boca como tenía fuerza en la cola. Ahora, cuando la palabra está manifestando, si pondrás tu soga en sus narices, depende de qué tamaño era el animal para que fuera tan difícil poderle amarrar. ¿Por qué? Porque los cocodrilos, cuando se toman el poder de ellos en su quijada, ¿sabe dónde está? Está en la cerrada. Cuando cierran, según los cálculos científicos que hasta donde yo me he podido dar cuenta, dependiendo del tamaño del animal, anda entre miles de kilogramos de presión. Hoy imagínense uno de 8 metros que usted por casualidad no lo vio y le atrapó la pierna, con la cerrada le amputa la pierna por la presión de la fuerza que tienen. Ellos tienen menos fuerza para abrir la boca. Por eso, cuando la palabra de Dios está manifestando, nos está enseñando que si pondrás tu soga en sus narices. Porque para poner la soga al animal, si ustedes se dan cuenta, cuando está en su forma de descanso o de recuperar fuerza, él sale del agua. ¿Por qué? Porque su energía se va perdiendo. El animal vive de acuerdo a los rayos del sol. Con los rayos del sol él carga su energía. Y una manera de poder conservar en lo que se está cargando es abrir la boca. Cuando se siente demasiado caliente, él abre la boca y así la mantiene abierta, porque por medio de ella está jadeando, está refrescando su ser con el viento que le está pegando. Por tanto, cuando la palabra dice que si lo agarrarás con garfio de su quijada, está mostrando si él iba a poder atravesar su boca con alguna estaca, con algún palo, con algo, para poderle poner, al igual que el buey. Ya vieron ustedes que el buey se domina con un garfio, con una cosa en la nariz, un aro. Ahí lo ponen porque cuando hagan eso el buey se detiene. Ahora, lo que Dios le estaba mostrando a Job es que no había manera de que él pudiese hacer algo así. ¿Por qué? Porque Dios había observado lo que leímos allá en el capítulo 3, versículo 8, que no había manera de que él pudiera hacer conforme él estaba mostrándole a sus amigos. Mas la palabra dice en el versículo 3: multiplicará el ruegos para contigo, te hablará en lisonja. ¿Qué significa esto? Aquí la palabra de Dios está hablando de misericordia. Y esto, cuando dice multiplicará el ruegos para contigo, y de esta forma, cuando dice de hablar lisonja, está hablando de suplicar compasión o de hacerme algo. Si el animal es animal, es un animal de lo salvaje, no es un animal domesticado. Mucha gente ha agarrado diferentes tipos de animales que son salvajes y el animal termina comiéndoselos, termina arrancándole algo, termina envolviendo, termina pasándoles algo. Mas la palabra de Dios en el contexto del versículo 4, cuando nos dice hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo, no va a hacer pacto ese animal con nadie. Es como que yo quisiera que el animal trabajara conmigo, que quisiera que el animal me hiciera a mí las cosas que yo quiero que él haga, tomarlo como que fuera un esclavo para mi vida. No lo va a hacer. Si usted tiene la oportunidad, nuevamente le digo, miren estos programas, estos documentales de gente que han perdido la vida por tener en su casa un tigre. Díganme, ¿qué va a hacer usted en la casa con un tigre? Si cuando tenga hambre y en un descuido se lo va a comer a usted. O sea, es un animal que está hecho
para estar en el monte, para estar en lo libre, para cazar. Ese es más la palabra de Dios en el versículo 5, cuando manifiesta, porque la palabra cuando habla de pacto ahí en ese versículo 4, está mostrando que no hay manera de que Job va a poder controlar este animal. No lo puede controlar. Pero si miramos lo que dice el versículo 5, nos dice: jugarás con él como con un pájaro, o lo atarás para tus niñas. ¿Cómo va a jugar con él como un pájaro? ¿Sabe la diferencia que hay entre un pájaro con un lagarto, un cocodrilo, un caimán, como usted le quiera llamar? Hay muchos. ¿Por qué? Porque es un animal que no se puede tomar como mascota. Es un animal que está hecho para depredar, un depredador. Está hecho y armado especialmente para matar. Más adelante vamos a ver las constituciones del animal. Vamos a ver sus facciones. Vamos a ver de qué está hecho. Vamos a ver su parte interior, su boca, su cabeza, sus dientes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está mostrándole a Job que él no podía darle esto a una de sus hijas o a alguna de sus niñas como que fuera un juguete. Y cuando Dios le está mostrando a él, le está enseñando el poder que hay en este animal. Más la palabra nos dice en el versículo 6: harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. ¿Cómo van a poder hacer un banquete de un animal si primero cazarlo? Si usted se da cuenta, la tecnología en los tiempos de la Biblia, en los tiempos de la antigüedad, no era igual a la tecnología de ahora. Las naves. Y cuando le hablo de esto, porque le quiero mostrar una realidad. Estos animales, de acuerdo al tamaño que llevan, así son los kilogramos que pesan. Yo no sé cuánto han tenido la oportunidad de ver estos tiburones allá en las costas de África. Tiburones que andan más de 6 metros. ¿Y sabe cuánto pesan? 4,000 libras. Solo póngase a pensar, un animal con un pesor de 4,000 libras, ¿cómo lo iban a levantar? Y si usted quiere ver algo mejor todavía, mire esas ballenas. Las ballenas andan entre 8, 10, 12, 18 metros de largo. Algunas pesan más de 12 toneladas. Está hablando de 24,000 y algo de libras. Ahora, cuando nosotros vemos lo que la palabra de Dios, cuando dice que lo repartirán entre los mercaderes, o sea, ¿cómo lo van a usar para vender? No pueden. Si primero hay que cazarlos. Mas la palabra dice en el versículo 7: ¿cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Y esto, yo quiero que usted ponga atención. ¿Saben por qué? Porque no podían herir ese animal con un simple cuchillo. Hay cazadores que se han enfrentado a eso que tienen 5 metros, 4 metros, y dicen que le han disparado y como que la bala queda ahí encima del animal. O sea, cuando le estoy hablando esto, le estoy mostrando que la bala no le penetró para herirlo de muerte. Solo imagínense lo duro que es la piel de estos animales. Y la palabra de Dios nos dice que se podía cortar con un cuchillo su piel, más o con arpón de pescador su cabeza. ¿Qué significa? Si usted se da cuenta, los pescadores utilizaban diferentes armas. En ese entonces, las armas muy famosas eran los cuchillos y eran los arpones. Los arpones, ¿para qué se usaban? Porque por medio del arpón, al final, tenían como unos ganchos. Entraban como punta de flecha, y los ganchos, eso era lo que servía, que cuando entrara, ahí trababa y no se iba el animal. Pero ¿cómo?
Algunos arpones también eran como tipo de cuchillo, porque tenían un mango largo y lo usaban también para cercenar, para cortar. Pero debido a lo duro y grueso de la piel de este animal, era difícil penetrar. ¿Alguien ha tenido alguna vez un cincho de cuero de lagarto? Tóquelo y mire, se siente garraposo, se siente como que tuviera escama. Y si no, vaya un día, vaya ahí, son algo barato, lo puede comprar, 300 y algo de dólares, a usted no le va a afectar eso, ¿me entiende? Si quiere el zapato, vayan aquí a Botas el Oeste, vayan a ver cuánto cuesta el zapato de cuero de lagarto, el charro, vaya bien charro para que vea. Usted está hablando casi $1,500 por un par de botas de cuero de lagarto. ¿Por qué? Porque es un cuero que se puede procesar. Más la palabra nos enseña a través de lo que Dios quería que este hombre pudiera entender cuando él estaba mencionando este leviatán. Era un animal tan grande que él no lo iba a poder controlar. El versículo 8 nos dice: pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Ahora, si Job pudiera poner su mano encima de este animal, él se acordaría de lo poderoso que era este animal y no olvidaría él, para poder en otra ocasión o otra oportunidad que él tuviera para hablar, poder volver a decir algo como lo que él estaba diciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le estaba enseñando. Sí, qué difícil era poder tocarlo. Miren, ¿cuánto han tenido? Ya han visto que han venido circo al país. ¿Cuánto han tenido la oportunidad de tocar al león? ¿Por qué no lo tocan? ¿Ah? Si es un leoncito. Vaya, ya entendió lo que Dios le estaba enseñando a Job. Si nosotros sabemos lo que es un león y usted lo ve ahí, yo lo veo, yo me escondo. ¿Para qué me voy a ir de loco a quererlo tocar? Si yo sé que el león en una manotada de esa, si sus manos son como dos de la mía, y cuando tira el tarrascazo, el pedazo que agarra, eso se lleva. ¿Yo qué voy a ir a hacer ahí? Y esto es lo que Dios le estaba enseñando a él. ¿Has intentado tocarlo? ¿Has tratado, aunque sea, de ver si lo puedes tocar? Mas la palabra en el versículo 9 nos dice: he aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayará. ¿Qué significa esto? Que es inútil capturarlo. Era difícil capturar este animal. El cazador que intentara capturarlo o derribarlo era, como por decir, imposible, pues. ¿Por qué? Le voy a explicar esto. El animal es un animal tan fuerte, corpulento, musculoso. Su cola, ¿saben qué fuerza tiene la cola? Allá en Costa Rica hay un río en donde los transeúntes pasan y hay gente que con cuerdas desde el puente bajan pollos, pedazos de pollo amarrados. ¿Para qué? Porque el lagarto, el cocodrilo, el caimán, con la cola se mueve aquí así, ¿ve? Y se va para arriba, miren, y solo la cola y las cuatro patas de afuera así del agua, solo la cola. ¿Qué es lo que le estoy enseñando? El poder que tiene él solo en la cola. Más la palabra, cuando está hablando, está dando una certeza, porque dice: porque aún a su sola vista se desmayarán. ¿Qué significa? Que no van a poder resistirlo. ¿Alguien ha visto una de esas? Dígame alguien, ¿cuál es el lagarto o cocodrilo que ha visto más grande? Así, en la vida real. Miren, esos animales son temerarios. ¿Han visto los del zoológico? Y cuando usted lo ve, ¿qué hace el lagarto? ¿No la mira usted también? Está dormido, entonces no ha despertado, despiértelo.
Y usted va a ver. Miren, cuando ustedes vean el lagarto, vayan, o el cocodrilo, vayan y tóquenlo. Así como que un chuchito, hola cocodrilo. Y ya se va a dar cuenta de lo que la palabra de Dios quería mostrar a través de este llamado Leviatán. El versículo 10 nos dice: nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Qué significa esto? Que no había nadie con el poder para despertar a este monstruo. Nadie lo podía despertar. Solamente el Señor. ¿Por qué? Porque como Job habló a boca abierta allá en el capítulo 3, conforme a lo que nosotros hemos podido ver en el versículo 8, nos damos cuenta que esa pregunta hoy Dios se la está haciendo a él. Miremos cómo el Señor le está enseñando claramente a Job que lo que él más bien debe de tener cuidado de cada una de las cosas que él habla. Mire lo que dice ahí en el 41, que dice el versículo 8 y el 9. Nos dice: pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayará. O sea, si vemos lo que dice el versículo 10, si hay algún osado, ¿y esto qué significa? Si hay alguien que se atreve a molestar. ¿Sabe que una vez estuve viendo yo un documental? No recuerdo si era en Australia o en los Estados Unidos. Un hombre que agarraba la cabeza del cocodrilo y él metía su cabeza. Pero el cocodrilo tiene una situación en su lengua. Su lengua es sensible a cualquier movimiento. Este hombre había hecho este acto por mucho tiempo, pero en una de estas, él no se percató de que estaba sudando. Y cuando abrió la boca del cocodrilo y metió la de él, cayó una sola gota de sudor en la lengua del cocodrilo. Inmediatamente el cocodrilo reaccionó a cerrar la trompa. Miren, le saltaron como 8 hombres encima de ese cocodrilo. ¿Y sabe qué? A todos los movía. Tuvieron que saltarle otros. ¿Para qué? Porque el cocodrilo tiene una técnica que se conoce como la técnica de la muerte. Esa técnica es que todo lo que él agarre, como él no rompe muchas de las cosas, ¿cómo lo hace pedazo? O lo sacude o le da la técnica de la muerte que se llama las vueltas, y da vuelta con la cosa que tiene en la boca hasta arrancarle el pedazo. Por eso se metieron los hombres, para evitar que el cocodrilo hiciera ese maniobra. Ahora, usted está entendiendo lo que Dios estaba mostrándole a este hombre llamado Job. ¿Por qué? El versículo 11, cuando nos dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios le está mostrando aquí la palabra de Dios, cuando le está diciendo a este hombre llamado Job que quién le había dado a él primero. Y la palabra, cuando esto lo menciona a Dios, le dice: ¿quién me ha confrontado? ¿Quién se ha enfrentado a mí? Y cuando la palabra habla de restituir, esto significa pagar las deudas. ¿Quién ha pagado las deudas? Más, la palabra también nos muestra algo muy sabio. ¿Por qué? Porque dice: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios le está enseñando: aún Leviatán es mío, no es de nadie más. Aquí nosotros podemos observar que la palabra restituir también nos muestra que es algo que se ha perdido o posiblemente se ha robado. Me gustaría que fuera ahí a Job 10:3.
Vaya un poco atrás. Vamos a ver Job 10:13. Nos dice: estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Ahí usted está viendo lo que Dios aún había podido observar en este hombre llamado Job, otra vez cuando él estaba intercediendo delante de sus amigos, que tenía cosas guardadas en su corazón, pero Dios lo sabía. Por tanto, usted se da cuenta que todas las cosas son y le pertenecen al Todopoderoso cuando dicen amén. Me gustaría que fuera allá al libro de Romanos. Busque Romanos 11:35. Gloria sea al Señor, hermano. Amén. ¿Lo leemos? Nos dice: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y aquí usted ve en la doxología del apóstol Pablo, cuando está mostrando que el que recompensa y el que da las cosas es Jehová Dios Todopoderoso. Y las mismas palabras casi similares a lo que Dios le estaba preguntando a este siervo. Más vemos lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 12. Vamos nuevamente al libro de Job. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas, y la gracia de su disposición. ¿Qué quiere decir eso? Que no iba a hacerse hincapié sobre estas cosas, sobre esas extremidades. ¿Por qué? Sus miembros son sus extremidades. Miren, si usted observa, estos animales se ven como tipo troglodita, así tipo, ¿cómo le llamábamos? De esos dinosaurios. Miren, todo áspero, las patas, todo para un lado, así, ¿ve? Caminan y hacen aquí así. Así van, miren. ¿Por qué? Pero le voy a decir, son rápidos. Y eso es lo que engaña a mucha gente. La gente, como lo ve en su aspecto todo así, tipo de la antigüedad, son súper rápidos. ¿Por qué? Para correr. ¿Saben cómo corren? Se levantan, miren, y ahí van aquí, ¿ven? No, hombre, ya dicen que algunos agarran más de 40 kilómetros por hora. O sea, que en un salteamén pudieran alcanzar a un hombre. Y si ustedes se dan cuenta, cuando cazan desde debajo del agua, porque su aerodinámica está hecha de una manera que ellos aquí adelante suben la nariz y de aquí hay como una hondonada y aquí arriba están los ojos. Entonces solo tienen la nariz y los ojos afuera viendo. Cuando ven que se acercan las gacelas, las ñus, la cebra, se hunden y esperan ahí calmadito. Cuando el animal se acerca al agua, está esperando, está tomando. Cuando viene a sentir, este animal con su cola se impulsa con la boca abierta, y cuando la cierra, porque la presión no es en lo abierto, sino es cuando la cierra, muy difícilmente se le escapa lo que él atrapa en su boca. Mas la palabra de Dios muestra que no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas, y la gracia de su disposición. ¿Qué significa? Que son de enorme fuerza, hermanos, y tienen una apariencia, para algunos le llama la atención, y sabe que engañan, porque el tipo de piel que tienen es camuflajeado con el ambiente en el cual andan. Hay gente que lo han visto de lejos y creen que son piedras las que están allá, por lo colgado que es su piel. ¿Cómo se ven? Parecen como que fueran un grupo de piedra. Mas la palabra en el 13, cuando nos dice: ¿quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Por qué, hermanos? ¿Quién puede quitarle esa piel? Miren, si es una piel tan gruesa. Este animal, según algunos, dependiendo creo que del tamaño y del tiempo, pueden quedarse
no recuerdo si 2 horas debajo del agua. 2 horas. ¿Saben por qué? Cuando ellos bajan, inmediatamente su latido se baja al mínimo. ¿Qué significa? Que las pulsaciones de su corazón ya no es la misma como cuando están en la tierra. Por eso ellos, cuando están en el agua, ellos están perdiendo el calor que han ingerido del sol. Todas las mañanas ellos se ponen al sol. ¿Por qué? Porque no tienen la misma fuerza, no tienen el mismo poder. Cuando ya agarran el sol suficiente, ya empiezan a entrar en actividad. Pero lo precioso de la palabra cuando dice: ¿quién descubrirá la delantera de su vestidura? Mas la palabra dice: ¿quién se acercará a él con su freno doble? ¿Qué significa? Está hablando de la manera como están conformados sus mandíbulas, su quijada. Miren lo que dice el versículo 14: ¿quién abrirá las puertas de su rostro? Si esto es difícil, ¿quién podría abrir su mandíbula? Mas la palabra dice: las hileras de sus dientes espantan. O sea, que sus dientes, miren, dan terror. Le voy a enseñar. Los dientes, cuando ellos cierran la boca, ¿es boca o trompa? Porque a veces algunos no. Cuando ellos cierran la trompa, los dientes, miren, este es el diente del cocodrilo, miren, casas. ¿Ya vieron eso? Vaya, ahora imagínense que cada diente anda dependiendo del tamaño del animal. Si es de 8 metros, calcúlenle que cada diente andará como unos 15 centímetros de grande, hermanos. Los mayores, los caninos, andan, y la boca de ellos es una boca bien rara, porque tienen uno que salen aquí y el otro le tapa de este lado, o sea, como que se entretejiera. Por eso que la palabra cuando dice: ¿quién acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan, o sea que esos dientes, la mandíbula en sí da miedo. Miren, cuando ellos cierran la boca se oye, pero se oye fuerte. ¿Por qué? Por los kilogramos de presión que tienen cada vez que cierran la boca. El versículo 15 nos dice: la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. ¿Qué significa esto, hermanos? Sus escamas son como hileras de escudo, porque ellos tienen una piel como tipo escamado, y es como una hilera de escudo. ¿Sabe que cuando están en brama, ya vamos a ver eso un poquito más abajo? ¿Por qué? Porque la palabra cuando nos dice: la gloria de su vestido son escudo fuerte, está hablando de lo duro que es la piel, que no fácilmente puede ser penetrada. Más dice que es estrechamente entre sí, está cerrado. Esto significa que están tan pegados que no es tan fácil que la esposa le penetre. Más el versículo 16 cuando nos dice: el uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Y esto me está mostrando que ni aún el aire puede pasar entre esas escamas. O sea, estos animales están como un pequeño tanquecito, como un pequeño acorazado, que es difícil que las cosas, por eso que usted se da cuenta, ellos cuando andan en la tierra, los leones casi no se meten con ellos. Pero sí una vez vi que un leopardo se enfrentó a uno y le ganó el leopardo. El leopardo supo cómo atacarlo. Ahora, el leopardo tiene las quijadas entre los felinos. La quijada del leopardo es la mordida es con mucha más presión entre los felinos. Es bueno que usted sepa todas estas cosas. Más, la palabra de Dios en el versículo 17, cuando nos dice: pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. ¿Qué significa esto? Que las escamas están fuertemente pegadas,
uno siguiendo a la otra. Por eso la palabra dice que están trabados entre sí, que no se puede apartar. Que esto nos está enseñando que están bien entrelazadas y no pueden ser traspasadas fácilmente. Hermanos, hemos podido ver una descripción que posiblemente usted en su vida lo hubiera pensado de la manera que se le ha expuesto. Pero esto es lo que Dios le estaba mostrando a este hombre, que él no tenía ni siquiera el poder para poder enfrentarse a este monstruo llamado Leviatán. Mucho menos tenía el poder para poderse enfrentar a Jehová Dios Todopoderoso, hermanos. Por tanto, lo que la palabra de Dios en su contexto quiere que meditemos es que tengamos el cuidado de lo que decimos. Tengamos el cuidado de que hay uno más fuerte que nosotros, y ese es Jehová Dios. Tengamos el cuidado de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque a veces queremos mostrar nuestra sabiduría, y la cosa no es mostrar mi sabiduría, sino mostrar la sabiduría del que está en los cielos. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo gloria a Dios en la chula y cansa a todos aquellos que se gozan a la Escritura. Te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, por estas palabras. Gracias por este momento de meditación y por lo que has puesto en nuestro corazón. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Ahora queremos